Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan. Hoy día estamos en Santiago de Chile grabando, es miércoles, el lunes no pudimos grabar por problemas de señal, así que la modernidad también nos atacó. Estamos en un día bastante frío, como han sido todos los días de esta semana aquí en Santiago de Chile. Es un invierno muy duro, dicen que el más duro de entre no sé cuántos años, y en verdad ha sido así. Y además tenemos frío y contaminación, que yo creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a una ciudad. Bueno, en fin, de todas maneras, estamos bien contentos de estar de nuevo por acá, como todas las semanas, grabando para ustedes. Y hoy día le voy a pedir a Vero que presente el tema del cual vamos a conversar, que salude y que hablemos unos 20 minutos, un poquito más, para comentarles nuestras experiencias acerca de esto. Vero, adelante. Ay, qué miedo, Dulia, por Dios. Bueno, los saludo a todos en este día, que cambiamos de día para grabarnos por la situación que contó Dulia. Espero que todos estén bien. Y hoy día vamos a hablar del miedo, exactamente. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo manejar el miedo? ¿Cómo mirar el miedo de una manera distinta también? Incluso distinta y positiva de pronto. De pronto el miedo también nos ayuda. Y para reflexionar, ¿cuándo hemos tenido miedo? ¿Cómo lo hemos superado? ¿Y cómo estamos preparados para tener miedo de nuevo, otra vez? Porque así es la vida. El miedo pertenece a así de lo catedrático, ¿ah? Pertenece al grupo de las emociones que todos los humanos tenemos, en donde, si ustedes han visto la película, de los monitos animados, donde salen todos como los sentimientos. El miedo, la rabia, son parte de la naturaleza humana. Eh, pero el miedo que yo he tenido, para contarlo en lo personal primero, ha sido un miedo que mirando hacia atrás, en el minuto que lo tuve fue bastante terrible por una situación mía, personal, desde el punto de vista de salud. Entonces el miedo venía no por lo que tenía ya y lo que ya sabía que tenía, sino por mi futuro. Y no solo por mi futuro, sino que mi miedo se extendía a toda mi familia, a qué va a pasar. El miedo muchas veces paraliza, pero otras veces el miedo te permite ver algunas condiciones que tú ni siquiera conocías que tenías, y que es la fuerza, y que es la resiliencia, y que es salir de ahí, salir de ese miedo. Eh, Ahora, por ejemplo, tengo miedo. Un miedo controlado, pero miedo de que las condiciones climáticas que nos están diciendo por la prensa, puede llegar otro vendaval de viento como nos llegó hace unas semanas. Pero ese es un miedo controlado, porque yo ya lo tuve, ya lo viví, por lo tanto saqué fortaleza y saqué enseñanzas. Entonces ya sé cómo pararme ante ese miedo. Es una mirada distinta, pero el miedo está ahí. También el miedo protege. Y no sé si ustedes han tenido la visión o la experiencia de mirar a los chiquititos, a las guaguitas, cuando ya van creciendo y cuando tú le dices, no, no te beso, porque quema. Entonces le estás indirectamente dando un poquito de miedo para que no haga algo que le pueda hacer daño.
Y así, pues, Julia, ¿tú le tenés miedo a algo? Ay, Vero, he pasado con miedo toda mi vida. Mira, eh, qué bonito y como yo soy cercana a ti, te agradezco mucho por compartir el miedo que tuviste cuando tenías un tema de salud. Porque esas cuestiones son miedos individuales, intransferibles, y también hay miedo y hay soledad en ese, en ese relato que uno escucha a veces de las personas. Eh, Fíjate que la gente que me conoce un poco a mí sabe que yo he dicho siempre desde que se me ocurrió esto, el miedo no te puede paralizar. O sea, si tú quieres hacer algo, no lo hagas desde el miedo. Por ejemplo, voy a eh, ir a esta reunión, voy a preparar todo mucho antes, voy a preparar las respuestas a las preguntas, porque me da miedo que me puedan pillar y yo no saber y quedar como la mona delante de los otros. Bueno, justamente eso es lo que te va a llevar a no saber y a equivocarte y etcétera. O sea, uno evidentemente con el mínimo de seriedad prepara una reunión, pero no prepara las respuestas ni tampoco prepara las preguntas inteligentes ni nada de eso, porque eso tiene que venir y se tiene que producir un diálogo. Es decir, uno va muy seteado, se equivoca y se cumple que el miedo no te deja avanzar más. No, no voy a hacer este proyecto porque me da miedo perder plata. ¿De verdad qué es eso? Cuando uno piensa en un proyecto, sea chiquitito, mediano o grande, por ejemplo, yo no habría llegado a ninguna parte y encuentro que he llegado a varias, si es que me hubiera dado miedo, porque al final de cuentas yo tengo un amigo que ya no está en este mundo que me decía siempre, Julia, da lo mismo, si el proyecto es bueno, da lo mismo de dónde vayas a sacar la plata, porque el universo te la trae. Ya sea una cosa chiquitita como vender chalecos de la ligua o vender huevos y con todo eso que vais sumando, entonces te alcanza para una cosa más, o hacer algo como un pequeño emprendimiento para dejarlo ahí aposado, o un ahorro, cualquier cosa. Y fíjate que yo pienso que mientras más grande el proyecto, menos miedo hay que tenerle, porque si es bueno, alguien te lo va a financiar, ya sea tú misma, ya sea te vas a atrever a tomar un préstamo para personas como yo que somos adversas al riesgo, eso va a funcionar. Y así ha sido mi vida. Y yo en las veces en que me he visto con menos lucas y más fregada, he tomado las decisiones más arriesgadas para avanzar un poco y eso me ha llevado mucho más lejos. Me acuerdo cuando decidí comprar un departamento en Valparaíso con mi marido, yo estaba sin trabajo, o sea, a ese nivel. Entonces pasó eso. Ahora, cuando yo te decía he tenido miedo toda la vida, lo quiero explicar. Yo cuando estuve estudiando coaching contigo, Vero, teníamos una sesión, una con los coaches, los mentores, en que eran ellos y cada uno de nosotros, era individual. Y yo les dije que yo tenía miedo de no poder ejercer como coach, de no tener las herramientas y que no me diera ni la cabeza ni el corazón. Entonces el coach me dijo algo que no se me va a olvidar nunca. Me dijo, claro, me dijo, porque tú lo que has hecho toda tu vida es un riesgo, entonces siempre tienes miedo. Y por ejemplo, llevándolo a una parte distinta a proyectos y ese tipo de cosas, sino que simplemente ejercer la profesión de la salud, ya sea cualquiera de las áreas de la salud que uno ejerza,
siempre contiene un riesgo, entonces siempre da miedo. Y ahí es donde viene lo que tú dices, que ese miedo te ayuda también a buscar el terreno seguro, a no ser imprudente, a pensar un poco en los pacientes antes de proceder. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, por muchos años informé muchas mamografías, ahora igual informo, pero poquita, casi nada. Y en la mamografía, quiero explicarlo porque no es fácil de entender, es casi el único examen en imagenología en el cual la pregunta es una sola: ¿esta paciente tendrá un cáncer o no tendrá un cáncer? Da lo mismo lo otro que tú veas. Pero sí, Exacto. esa es la única pregunta que tenés que contestar. Y eso es mamografía tras mamografía tras mamografía. Entonces, cuando son muchas veces tú tienes temor a equivocarte, y como somos seres humanos igual, eso pasa. De repente te equivocas. Y ese es un miedo incontenible que he tenido toda mi vida. Entonces, lo que me decía el mentor, el jefe, eh, es por eso que es así, pero esa también es tu seguridad, también es tu protección, también es tu forma de enfrentar la vida. Y un poquito miedo no te va a hacer mal. Y además tienes eso que casi nadie tiene, que los proyectos no te dan miedo. Entonces ahí se equilibra esto. Entonces, para mí fue muy reconfortante esa sesión porque me lo he estado tomando distinto. Y entre nos, o sea, tú, Vero, yo y todos los que nos escuchan, quiero comentarles que este miedo de ejercer y aquí y allá, bueno, ya se me pasó porque ya ejerzo, ya coacheo, ya hago proyectos con otras empresas, ya me han contratado, ya aquí y allá. Y no quiero seguir con esto porque va a ser como si yo estuviera inventando cosas. Julia, y además te faltó decir que lo haces muy bien. ¡Ah, linda Entonces, ella! Tan amorosa. Bueno, si no lo dice no, la pero Vero, sí ¿quién lo va a decir? es cierto, es la pura verdad. Pero fíjate que así como que estamos reivindicando el miedo, y tal como tú dices, mira, de acuerdo, yo de pronto estudié estas cosas en alguna parte de mi vida. Y, y si tú lo piensas, mira, el miedo te repliega un poquito, así como tal como comentaste tú, lo haré, no lo haré, y te hace pensar, te hace Claro, mirar, por último, alternativas. ¿Qué es lo que hago? Y luego que ya lo tienes decidido, ya sales de ese repliegue y, y te activas, po, y te activas con una respuesta más bien como de lucha. Lo puedo hacer y lo voy a hacer. Pero la primera parte es como de acorazarnos, de guardarnos, de replegarnos y ahí poder pensar, porque el miedo existe, efectivamente. Y bueno, y es parte de las emociones de la vida, ¿te fijas? Y tal como decíamos antes, esto puede ser positivo o no, pero en algún minuto te da la posibilidad de hacerlo diferente o de encontrar soluciones. Y tal como nosotros decimos, bueno, y si tenemos que vivir con esos miedos que tenemos, vivamos, ¿qué le vamos a hacer si el miedo está ahí? El miedo lo tiene todo el mundo, no es una cosa que podamos tener algunos o los otros. Lo que pasa es que algunas personas lo manejan mejor, algunas personas tienen una mirada distinta del miedo, pero hay otras, en otro extremo, que el miedo no las deja avanzar o no los deja avanzar, claro. que los tiene ahí. Entonces, lo que yo quisiera que me gustaría en realidad que le llegara a las personas que nos están escuchando es que del miedo puede salir. Del Claro. miedo existe la posibilidad de, mientras estás ahí con miedo, pensar y decir, bien, entonces, ¿cómo me saco este miedo para adelante? ¿Cómo lo hago? Porque los miedos de repente no son miedos hacia la primera, de repente parten con cierta ansiedad, con cierta de no sé qué hacer. Lo hemos visto nosotros con algunas personas con que hemos trabajado y algunas personas a las que hemos coacheado. Y que no se veían con miedo, pero lo tienen ahí. Entonces ahí está el Claro. tema. ¿Cómo voy saliendo de ahí? Y pueden salir.
porque van con cautela, porque van mirando que las amenazas están manejadas, te fijas, Mm. que sé yo, no sé, en el caso clínico, yo voy a ir a hacerme un examen y voy con miedo a ver qué me pueden encontrar, y qué bueno si me encontraron algo, qué bueno que me lo encontraron a tiempo. Entonces, vas como cambiando esta mirada del miedo, se puede. Claro, y tal como dice alguien que tú conoces muy bien, que es la Verónica García, eh, si tienes miedo, hazlo con miedo. Es Así que es. esa es una de mis frases favoritas tuyas porque en realidad eh, relata algo que efectivamente es así. O sea, las emociones, y el miedo es una emoción básica, pero hay otras emociones. Yo me acuerdo que muchos años atrás hice un curso de estos de desarrollo personal y lo que decía la persona que nos ayudó en esto, y éramos hartos, éramos más de 200, hizo que una persona que participó en este curso fue para adelante y dijo, y iba llorando por distintas cosas que le han pasado en la vida, iba llorando y dijo, lo curioso es que estoy llorando, tengo pena, tengo emoción, pero puedo seguir pensando y Mm. puedo seguir haciendo. Y esto me acompaña, pero no importa, porque es parte de mí que a cada rato lloro. Entonces yo dije, churra, también es parte de mí que a cada rato tengo miedo. Entonces, Ah, es verdad. si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hay un miedo que yo quiero destacar aquí, que yo creo que es como lo peor, que es el miedo a las apariencias. O sea, el miedo, no hago esto porque qué van a decir, no hago esto porque qué van a pensar, no hago esto porque me expongo, no doy mi opinión, aunque la tengo y la quiero decir para que no me reten. No aquí, no. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí cuando pasa eso? Y no, a mí me ha pasado 1 millón de veces y a todos nos pasa y hay que tenerlo en cuenta, que lo que pasa ahí es que te vas restando como persona. Cierto. Y eso es bien común que nos pase, ¿eh? Depende de cuán preparado te sientes para hacer lo que tienes que hacer o decir lo que estás pensando. Hay gente que es más tímida o que se maneja de una manera distinta, no está siempre hablando, sino que más bien está escuchando. Hay personas escuchadoras y otras habladoras, pero la idea está ahí. Pero claro, el ser prudente no es lo mismo que tener miedo a decir lo que pienso. Yo Exacto. creo que no va por ahí. Bueno, y si tiene miedo a alguien a decir algo que a lo mejor es súper bueno lo que está pensando, es súper bueno lo que tiene en la mente, entonces, sin querer hacerme y hacernos propaganda, tienen que buscar un coach. Linda ella. Y sin Y miedo. el asunto, claro, sin miedo, el asunto es que cuando tú no haces algo porque los demás influyen en ti, tú estás entregándole el poder a los demás. Exactamente. Y No vas estás, a poder, así como, no, si no vaya a poder hacer eso, ¿para qué te vaya a meter en esa cuestión si no sabéis nada? ¿Te claro, fijáis? claro, Entonces, sí, no. po, anda y La hazlo nomás. idea, la idea no es ser imprudente, pero la idea es Mm. reconocerse a uno mismo las cualidades que tiene y todo, a lo mejor hay cosas que son muy distintas a los que los demás piensan, pero si todo lo que uno dice o hace o demuestra se hace con respeto y con cariño y mirándose a los ojos, no, tiene súper buen pronóstico. Lo que tiene mal pronóstico es irse restando, restando, Sí. eh, no por ser un buen escuchador, porque eso es muy bueno, sino que porque no arriesgas por el qué dirán. Claro. Mm. ¿Cierto? No arriesga su opinión porque ¿qué van a pensar?
Claro, eso existe de todas maneras. Mm. Ahora, Dulia, estas emociones, a propósito de que estamos casi llegando al final, esta emoción del miedo, y tal como yo te dije al principio, esta película que hay, que es muy bonita, tiene otros compañeros que tal vez vamos a hablar de eso en futuras sesiones, que es la rabia, que es la Mm. tristeza, Mm. pero también está la alegría. Mm. Y esas son las básicas. Existen otras, por supuesto, como la felicidad, la sonrisa, el asco, todas esas cosas, pero estas son las básicas. Pero las emociones, sean como sean, en este caso el miedo, si tú lo manejas, te lleva a cosas positivas. Claro, y activan otras emociones Exacto. que al final es como el miedo más básico, básico de todo, no sé, pues si te ataca un león, claro, te da miedo. Pero te activa otra emoción para protegerte, te activa otra emoción para tener una mejor reacción. Y entonces se produce esa cuestión adrenalínica en el cuerpo que te hace defenderte. Y el estrés y la liberación, en este caso, así como bien técnico esto, la liberación de cortisol también ayuda. Y eso puede partir por un miedo, el miedo más básico de todo. Miedo también se parece a la fobia y eso también es un tema interesante a tratar Sí. en algún otro podcast. Esa es más compleja en todo caso, sí. Sí, Y estamos en tiempo, pues, querida Dulia. pues Chavero, nunca hablamos todo lo que queremos decir. Que somos buenas para hablar. Bueno, acuérdate que también teníamos miedo de partir con los coaches y de hablar. Exactamente. Aquí estamos, lo superamos. Y entonces, antes de terminar, que aquí vas a terminar tú, pero yo voy a decir la frasecita del final de una persona que hoy día está como bien en la palestra porque está participando en una elección norteamericana. Michelle Obama dijo una vez, no se pueden tomar decisiones basadas en el miedo y en la posibilidad de lo que podría suceder. Ey, Daisy, esa Exactamente. mujer barra. Eso Bueno, y para lo resume terminar, todo. desde mi parte, eh, otra frase que encontré que me gustó mucho, y se parece a lo que ya hemos conversado, no tengas miedo a fallar. Tú lo dijiste, Doria. Ten miedo a no intentarlo. Muy bonito. Y te Sí. quedas con que podría haberlo hecho por la miércoles. Sí, gracias, Berito. Y después uno mira para atrás y no lo hizo nomás, ¿no? No, Porque pues a no veces la lo vida te hice. da una pura oportunidad. Sí. Así que, bueno, por mi parte, nos vemos la próxima semana con otro tema tan bueno como este. Linda ella. Gracias, Berito. Y yo ahora me despido en nombre de las dos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana. A los que nos están escuchando recientemente, les cuento que vamos en la tercera temporada y hay otras dos que están en Spotify y YouTube. Eh, si pueden, dennos like o comenten o pregunten y les doy súper harto las gracias en nombre de las dos por habernos comentado hartas personas el capítulo de los consejos, que parece que le gustó a harta gente. Sugiéranos también temas, nosotros los vamos tomando uno a uno. Chao, buenos días. Chao, no tengan miedo.